Bendecidos mis hermanos, estamos una vez más aquí en Retando Paradigmas. El día de hoy quiero hacer este video. Entre más está pasando el tiempo y entre más videoclips saca Winston Medina, más nos damos cuenta de cuáles son sus falacias y cuáles son sus argumentos chuecos. Él tiene un problema y es que él tiende él es un torcedor confeso de las escrituras, ¿ok? Él confiesa que él tuerce las escrituras para que sus posturas tengan validez. Eso es algo que, o sea, eso no es un secreto para nadie, eso es lo que dice él. Ahora bien, pasa algo bien interesante dentro de la conversación / encerrona que me hizo el señor del que estamos hablando, y es que dentro de la conversación estamos hablando sobre Juan 3:16 y estaban hablando si Dios amó a toda la humanidad. Nuestro argumento es que desde que Dios decidió crear, ya Dios amaba a lo que iba a crear, ¿ok? La humanidad. Vamos a entrar más. Este video yo lo voy a dividir en un par de cositas. Primero, vamos a lidiar primeramente con un argumento en el que Winston parece ser que cree que hay más de un Dios y que hay un Dios grande que es el que se le revela a los que se salvan, pero hay un Dios inferior que es el que se les revela a los que se pierden. Entonces, vamos a atender eso, vamos a traer la enseñanza de cuál es el alcance, de acuerdo a nuestra postura, del sacrificio de Cristo, y vamos entonces a lidiar con un asuntito que tiene que ver con algo que hizo Winston Medina en cuanto a un error que yo cometí cuando estábamos haciendo la presentación, ¿ok? Vamos a empezar por esto. Nuestra postura es la siguiente: Dios ama a todos los seres humanos, todos los seres humanos. Dios ama a su creación. Se hace una distinción entre amores, por supuesto. El amor que hay entre la Trinidad es un amor que es entre la Trinidad. El amor que Dios le tiene al mundo es un amor que es para todo el mundo. Pero una vez nosotros venimos a la fe, pues entonces entramos en un tipo de relación distinto, que es más estrecho, una relación de hijos, de padres e hijos, que por supuesto no puede ser la misma relación que tiene Dios con el inconverso, que no se ha convertido. Sigue amándolo, pero nosotros entramos en una relación con Él, y el entrar en una relación con Dios, pues entonces hay unos beneficios que se desprenden del ser hijos, ¿ok? Dejamos eso claro. Dentro de toda esta cosa que nosotros hemos estado estudiando, estábamos preguntándonos dentro del video si Dios amaba a todo el mundo. Yo dije, bueno, Dios ama a todo el mundo. Déjame venir acá a la pantalla completa. Déjame quitar esto del medio. A venir a la pantalla completa vamos a empezar por aquí entonces. Mira. De la manera en que nosotros lo vemos es que está el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo beneficia retroactivamente a las personas que creyeron en el Antiguo Testamento, y por supuesto a todo el que le reciba en el Nuevo Testamento. Esa es la manera en que nosotros lo entendemos. De la manera en que lo entiende Winston, no sé, porque no me pudo explicar bien cómo es que él lo entiende. ¿Ok? La pregunta era qué había pasado con aquella gente que en el Antiguo Testamento murieron y estaban en condenación, si Dios los amaba. Bueno, y aquí yo voy a dar una opinión muy mía. Yo creo que el amor de Dios es tal que Dios sigue amando aún a la gente que se pierde. Pero el problema es que nosotros no podemos limitar la persona de Dios a nuestro pequeño entendimiento. El hecho de que yo ame algo que está perdido no quiere decir que dejé de amarlo porque está perdido, porque Dios no está dispuesto a sacrificar su santidad. El sacrificio de Cristo es tan grande que Dios no está dispuesto a vender barato el sacrificio de su Hijo. ¿Entiendes? De la manera en que el calvinismo toma el sacrificio de Cristo es que lo vende barato. Es un sacrificio que está de baratillo. Entonces, pues, Dios tiene que coercionar o usar la coerción para
para que la gente acepte el sacrificio de Cristo en la manera en que nosotros entendemos el plan de salvación. Entonces Dios no tiene temor a que la gente no le acepte y prefiere darle la libertad al ser humano a que elija por su hijo, porque Dios no va a vender barato su sacrificio. En el calvinismo el sacrificio de Cristo es baratísimo, porque al final del día la gente no tiene que creer en el Hijo, sino que Dios le va a dar la fe para que ellos crean en el Hijo. ¿Me siguen por dónde voy? ¿Qué pasó con esa gente antes de que Cristo viniera? Dios los amaba. Yo digo, Dios ama a toda la humanidad. Vamos a entrar más adelante en un videito que hizo esta persona sobre ese comentario. ¿Ok? Vamos a ver entonces. Volvamos de nuevo aquí. Cuando analizamos esto, ¿dónde estoy? Acá. Ok, tenemos el sacrificio de Cristo, tenemos la promesa de Dios, tenemos a los creyentes del Antiguo Testamento que dice que ahora bien, por la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. ¿Por qué fue que ellos recibieron aprobación? Los antiguos recibieron aprobación por la fe. O sea, todo el que cree en el Antiguo Testamento, los beneficios del sacrificio de Cristo les son adjudicados. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, ¿qué pasó con los que se perdieron? Los muertos del Antiguo Testamento, los que no creyeron. Porque también se perdieron porque no creyeron. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versos 20 a 23, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Que sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad, se han visto con cuál claridad. O sea, estaban oscuros, la gente no los podía entender, eran muy complicados. No, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Quiere decir entonces que Dios le dio la cantidad de luz que Dios le dio, los hubiese llevado hasta el lugar, hasta el Dios verdadero. ¿Ok? De manera que no tienen excusa. Si la Biblia dice que no tienen excusa, quiere decir que pudieran tener excusa si lo que Dios le reveló no hubiese sido hecho con toda claridad y no hubiese podido ser entendido por las cosas creadas. ¿Ok? Pues aunque conocían a Dios, usted ve, ellos conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Y yo quiero que usted siga viendo cómo la manera en que está explicándolo aquí no dice que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo o que tenían una inhabilidad para poder entender las cosas que claramente se le estaban expresando a través de las cosas creadas. Vamos a ver un disparate de tres pares que dijo Whitton más adelante. Sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su negro corazón se entenebreció. ¿Quién fue el que hizo que se hicieran necios? No fue Dios, fueron ellos mismos. Ellos mismos fueron los que, aunque conocían a Dios, no honraron a Dios. Ellos no honraron a Dios. Ellos se hicieron inútiles. Su corazón se entenebreció. No fue que Dios lo hizo, ni que Dios lo destinó, ni que Dios lo había preparado de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, el sacrificio de Cristo con relación a los que estaban muertos antes de que Cristo llegara es el mismo. El que se pierde del Antiguo Testamento se pierde porque no creyó, y el que se pierde después de que Cristo es manifestado se pierde porque no cree. ¿Y quién se salva? Todo el que cree. ¿Y quién se salvaba en el Antiguo Testamento? Todo el que creyó. Aquí no estamos reinventando la rueda. Aquí no hay que reinventar la rueda. Ya esto está hecho. Entonces, los del Antiguo Testamento, los que murieron antes de que Cristo llegara, murieron porque no quisieron obedecer a la revelación que Dios les había dado. Pero Whitton dice que Dios no les dio esa revelación. Vamos a ver el video ahora mismito. Vamos a la pantalla secundaria y déjenme abrir aquí. Vamos a analizar esta conversación
lo poquito que se puede rescatar de del supuesto debate encerrona que hizo Winston. Que fíjate, ahí, hermano, hubo un hermano que me estaba preguntando, pero ¿por qué tú dices que perdiste el debate? Y yo perdí el debate porque yo no fui a un debate, ¿entiendes? Pero el razonamiento de Winston es no solamente es infantil, sino que, o sea, ya ustedes verán ahora. Vamos a ver ahora. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver. Yo le hice la pregunta porque él estaba preguntando que qué iba a pasar con la gente del Antiguo Testamento, porque que no habían creído en Cristo y que no podían entonces creer en Cristo. Ok, vamos a ver cómo va la conversación. Te pregunto, por ejemplo, Caín creyó en Cristo. No, pero Perdóname, Caín no, Abel creyó en Cristo. No, pero de acuerdo a la carta de los Hebreos, una persona que actuó por la fe y la fe lo motivó a hacer algo por Dios. Está dentro de la lista de los héroes de la fe. Entonces, ¿tuvieron fe en quién? En Cristo. Depende, porque si la ofrenda la entendemos como un antitipo. Ok, ahora va a ser un anacronismo de esos que solamente los calvinistas pueden hacer. Ahora va a ser un anacronismo. Yo creo que usted está pendiente cuál es la explicación que da, porque aquí se le trabaron los bolos a Winston, no sabía qué decir en cuanto a que si él me dice a mí que para ser salvo tenían que, porque el argumento completo es, no, los que se perdieron en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasa con ellos? Porque ellos no pudieron creer en Jesucristo, porque que Jesucristo todavía no había manifestado. ¿Y cómo fue que creyeron? Habría que irle a predicar al infierno. Tontadas de ese calibre. Entonces, cuando es confrontado, yo digo, espérate, pero si el sacrificio de Cristo retroactivamente puede salvar a los que creían, pues entonces la condenación de los que no creyeron también va en relación con la provisión que Dios había hecho, porque la provisión que Dios había hecho no le puede aplicar a los que no creyeron en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ahí él está patinando y veremos a ver con lo que sale. Este es un anacronismo que ya te verá cuál es la explicación chimba que nos da este señor. Por Dios, está dentro de la lista de los héroes de la fe. Entonces, ¿tuvieron fe en quién? En Cristo. Depende, porque si la ofrenda la entendemos como un antitipo de Cristo por sombras, porque ellos vieron conforme a la sombra, ellos vivieron con la sombra, muchos de ellos no tenían una comprensión clara de quién era el Mesías, aunque más adelante sí se desarrolló toda la teología. Pero desde el primer hombre, del mismo momento en que Dios agarra a Adán y a Eva y los cubre con piel de animal, donde está implícita la sangre, implica que la sangre es necesaria para la redención. O sea, que lo que está diciendo Winston es que la razón por la que Abel hacía el sacrificio es porque él sabía que la sangre implica el sacrificio de Cristo o algo así. Eso es lo que quiere decir. O sea, él está tomando el entendimiento teológico que tenemos hoy y se lo está aplicando a aquella gente que no tenían ni perra idea de qué iba a ser Cristo. Yo le pregunto, Adán y Eva, cuando se le hizo la promesa de redención, ¿sabían que era que Cristo iba a venir, que Dios se iba a encarnar, que iba a venir en la figura de Cristo para que todo aquel que en él cree no se pierda? No lo sabían. Ellos solamente estaban creyendo conforme a la luz que se les dio. Pero ahora Winston dice, no, porque la sangre significa esto, y la sangre está tomando una interpretación del siglo XXI y se le está imponiendo al texto. Si te coge mi profesor de hermenéutica, te paga el pasaje para que te vuelvas para allá, para Venezuela. Aquí no queremos gente que interprete. Winston, ¿por qué ustedes hacen eso? Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos, interpretativos, para obligar que la Biblia dice lo que no dice. Ah, ahora entiendo. Perfecto. Vamos a seguir oyéndolo. Entonces, sí hay una prefiguración de lo que va a ocurrir, pero estamos hablando de ya desde el tiempo de Adán para hacia adelante, pues, ¿entiendes? Sí, pero tú entiendes que eso es una interpretación que le estamos dando nosotros aquí ahora. Cuando estaba este muchacho haciendo el sacrificio, creía en Cristo. Creía en Jehová, y si nosotros entendemos...
Se te trabaron los bolos, papá. Creía en Jehová. Vamos a seguir. En Jehová está, nosotros los trinitarios creemos que en la palabra Jehová está implícito Cristo. Ok. Mira qué chimba la explicación que da. Bueno, ay Dios mío, ¿qué hago ahora? Ay Dios mío, ¿qué hago? Se le está preguntando si creían en Cristo en el contexto del sacrificio del Hijo de Dios, para que ustedes vean que la deshonestidad de esta gente no tiene par. Son deshonestos, porque ellos van a torcer el texto. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos, interpretativos, para obligar que la Biblia dice lo que no dice. Ellos van a torcer el texto para que el texto diga lo que ellos quieren que diga. Olvídense de hermenéutica. Mira con la historia chimba que sale. No, bueno, si creyeron en Jehová, creyeron también en el sacrificio de Cristo. Es que eso no está hablando. O sea, en serio, esa es tu explicación. Esa es tu explicación. Entonces, ¿por qué aquel puede creer en Jehová y ser salvo? Y entonces el sacrificio a Cristo le aplica a él, pero no le aplica al que se murió rechazando a ese mismo Jehová que se le reveló. O sea, tú me tienes que decir a mí, ok, mira, los que fueron salvos, sí, porque creyeron en la Trinidad, en Jehová, que incluye a las tres personas. Pero esas tres personas, ese Jehová, se le presentó también a toda esa gente que está muerta. Eso no lo puedes demostrar. O sea, dice Winston que no se puede demostrar que Dios se le reveló al resto de la humanidad. Entonces volvemos aquí, vamos aquí, cerramos aquí y venimos aquí. Y Romanos dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y deidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El cabecequenepa seca quiere decirme a mí que entonces el hombre sí tiene excusa porque Dios no se le reveló. Dios no se le reveló. O sea, él está diciendo que Dios no se le reveló al resto de los hombres, sino que Dios solamente se le reveló a unos pocos. Vamos a ver. Eso no se puede demostrar. No se puede demostrar que Dios se le reveló al resto de la humanidad. No se puede demostrar. Acabamos de leer Romanos, ¿ok? ¿Puede demostrar qué? Si la Biblia dice que no tienen excusa. Sí, pero Dios se le reveló. Fue a través de la creación. No fue Dios mismo que se le reveló, sino... No fue Dios mismo que se le reveló. Dios mismo no se le reveló. Vamos de nuevo acá para ver si el morón entiende. Vamos a ver si entiende el morón Mira lo que dice cabececoco. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, a menos que tú no tengas otro Dios guardado por algún lado, que fue ese otro Dios el que se le presentó, pero está diciendo, su eterno poder y divinidad han sido vistos con cuánta claridad, con toda claridad, déjame marcarlo, porque hay que hacerle dibujitos para que entienda. Con toda claridad. Con toda claridad. Entonces él dice que Dios no se le reveló. Siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Si lo que dice Winston es cierto, que Dios no se le reveló, entonces tendrían excusa. Esta gente son capaces de inventarse otro Dios con tal de que el calvinismo sea cierto. Seguimos acá. Escucha lo que dice. ¿Puede demostrar qué? Si la Biblia dice que no tienen excusa. Sí, pero Dios fue a través de la creación. No fue Dios mismo que se le reveló, sino... Dios mismo no se le reveló. Su eterno poder y deidad están claramente, se han visto con toda claridad. La matarria para mí. Vos sos un bobo cagao. A menos que no haya otro Dios, que ahora nos vaya a salir con que existe otro Dios, que no es Dios. Está Jehová y está el Dios, otro Dios. Las cosas visibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas que se ven. Ok, entonces no fue Dios. ¿Quién diablo fue el que se le presentó? ¿Quién diablo fue el que se le presentó? ¿Quién fue el que se reveló? ¿Fue Jehová o existe otro Dios aparte de Jehová?
Y dice la Biblia que no tienen excusa, por eso es que se pierden. Claro. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este Dios Jehová se le reveló a esa gente, a toda esa gente, de Caín para acá. Sí, pero el evento de la cruz de Cristo levantado. Ahí viene con la falacia. Ahí viene con la falacia. O sea, se supone que los que ya murieron acepten a Cristo. O sea, ¿cómo diablo es eso? Si el sacrificio de Cristo es vigente desde ese momento en adelante, todo el que crea, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es todo el que... Caramba, caballo, no me digas a mí que tú vas a decir que el sacrificio de Cristo lo tenían que recibir la gente en el Antiguo Testamento cuando esa revelación todavía no estaba dada. Los beneficios del sacrificio de Cristo son retroactivos a ellos por la fe. Por la fe. Y el rechazo que ellos le hicieron al mismo Dios que envió a su Hijo tiene como consecuencia la perdición eterna de ellos. No está en la revelación general. Espérate. Porque eso es otra cosa. Una cosa es la revelación general y otra cosa es el sacrificio. Él sabe cómo es esto. Dios libre que yo pudiera terminar la idea completa. Está contestando una pregunta que todavía no he hecho. Déjame establecer la premisa de la pregunta. Tú me estás diciendo, porque tú me dijiste, pues Cristo no murió por lo que estaban muertos. Y te estoy diciendo. En estado de condenación. Es que porque rechazaron la revelación de Dios que tenían. Pero entonces eso no es lo que dice el texto. El texto dice para el que crea en él. Ya no tienen oportunidad de creer en Cristo. Pues claro que sí, ni tampoco Caín tenía la oportunidad de creer en Cristo, de Abel tenía la oportunidad de creer en Cristo, ni tampoco Rahab tenía la oportunidad de creer en Cristo, ni tampoco Enoc tenía la oportunidad de creer en Cristo, pero creyeron en la revelación que tenían. Mira esto. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. La pregunta es, ¿creían en Cristo? ¿Creían en Jesucristo? ¿En que Cristo había venido a morir por sus pecados? No, solamente tenían la luz que tenían. No tenían un conocimiento, no tenían nada más. De la misma manera que aquellos que Dios se les reveló a través de las cosas creadas. Tenían la luz y fueron juzgados conforme a la luz que tenían. Pero me está diciendo a mí que no es el mismo Dios. El Dios que se reveló aquí no es el mismo Dios que se reveló allá. Por la fe, Enoc creía en Jesucristo, creía en el sacrificio de Cristo. Le aplica eso que dice que si confesare con tu boca que Jesucristo es el Señor, le aplica a Enoc. No le aplica porque Enoc fue salvo y tuvo fe conforme a la luz que había recibido. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció como los desobedientes. Fíjate que llama a la gente de Jericó desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Lo que dice Winston Medina es que de alguna manera es distinto el Dios, o es distinta la revelación y el juicio es distinto. Lo que está haciendo con esta interpretación es decir que los hombres sí tienen excusa. Cuando Dios dice, yo les di todo lo que necesitaban como para que no tengan excusa. Estamos hablando de lo que me dijiste. Esta gente que está muerta, que están ya en estado de condenación, ¿por qué están en estado de condenación? Porque rechazaron a Dios. Porque rechazaron al mismo Dios que se le reveló a Abel. Pero se le reveló por medio de la revelación general, que es muy distinto a la revelación específica de la demostración del amor de Dios al mundo, que es Cristo. O sea, mira lo que dice, déjame poner un poquitito para atrás para que ustedes lo oigan. Mira lo que dice él. Dale. Por medio de la revelación general, que es muy distinto a la revelación específica. Pero la Biblia dice que por esa revelación general no tienen excusa. Si Cristo no había nacido morón, ¿cómo van a creer en Cristo? Si todavía ni había ley, ¿cómo van a creer en Dios? ¿Cómo van a creer en el Dios
que tú quieres llamar Jehová como si fuera un Dios distinto. O sea, al pueblo de Israel o a Abel se le presentó Jehová, pero al resto de la humanidad se le presentó otro Dios. No fue, porque él dice que Dios que Dios no se le reveló. Insisto, la revelación general, dice el apóstol Pablo, los dejó sin excusas, porque esa era la luz que había en ese momento. Y tú vas a ser juzgado de acuerdo a la luz y a la revelación que recibiste en ese momento. Y si tú rechazas la revelación que se te da en el momento en que tú estás, es como si hubiese rechazado al mismo Dios que envió a su Hijo. Yo no creo que esto es complicado para entender. Bueno, ahí vemos que Winston nos está diciendo que nosotros, o sea, que Dios, de alguna manera, no sé, es que no entiendo por dónde va el argumento de este señor, porque él está diciendo más o menos que la gente que murió en el Antiguo Testamento, Dios no lo amaba, porque de ese era el contexto en el que estábamos hablando. Dios no lo amaba porque no creyeron en Cristo. Será bruto. Bueno, déjame buscar otro videito que tenía por aquí, déjame ver cómo va. En este momento sale también Winston y estamos hablando sobre el amor de Dios. Supuestamente era un conversatorio sobre el amor de Dios. Entonces, pues yo le hago una pregunta a Winston Medina, si es que Dios ama a todo el mundo. O sea, entiendan esto, yo parto de la premisa de que cualquier acto de benevolencia que Dios haga para el ser humano, cualquier acto de benevolencia que Dios haga a beneficio del ser humano, no es más que cinismo si ese acto de benevolencia no redunda en la oportunidad, como mínimo, de que se salve esa persona o que por lo menos tenga la oportunidad de salvarse. ¿De qué te vale que Dios te dé agua, pero te deje morirte en el infierno? Ese es el Dios que sirven los calvinistas. Vamos a ver cuál es porque Winston sigue diciendo que él no es hipercalvinista. Él es un hipercalvinista porque no existe división entre hipercalvinista y calvinista. Vamos a ver lo que nos contesta. Para poder entender, tu postura es: Dios no ama a todo el mundo. No, mi postura es parecida a la tuya. Dios ama a todo el mundo, a toda persona sin excepción, pero Dios tiene diferentes tipos de amor. No, pues es diferente a mi postura, porque aunque podemos poner en categoría el amor de Dios, Dios tiene el amor que existe en la Trinidad, Dios tiene el amor que tiene por todo el mundo. Y cuando entramos en relación con Dios, entonces entramos a tener una relación de amor más estrecha, que es la que tiene el Hijo con el Padre. O sea, no el Padre en la Trinidad, sino nosotros como hijos con Dios como nuestro Padre. Esa es la diferencia. Pero Dios a mí no me ama más hoy de lo que me amaba antes de salvarme. Dios a mí me ama de igual manera, porque lo único que está cambiando dentro de mí es que yo entré en una relación de padre e hijo con él por medio de Cristo. ¿Ok? De eso ha hablado R.C. Sproul y todos los teólogos. Pero mira aquí me pone de ejemplo y que R.C. Sproul. R.C. Sproul también dice que Dios fue el que creó al diablo. Pues entonces tú tienes que aceptar y tomar como bueno que Dios fue el que creó al diablo. Abraza de una vez el determinismo que enseña el calvinismo. No sean hipócritas. Reformados. Nosotros distinguimos entre un amor de benevolencia en el que Dios deja salir el sol y la tierra, el sol. O sea, Dios deja salir el sol, pero te manda al infierno. ¿Qué Dios tan bueno ese? O sea, Dios es un Dios de benevolencia en el que Dios te da, por lo menos no te va a dar frío, porque el sol te va a dar, pero en el infierno te vas a chicharrar. Ese diosecito de embuste que tiene esta gente es terrible. Y la lluvia, deja caer la lluvia y el sol sobre buenos y malos. Eso es simplemente de beneficencia. Luego está un amor que tiene que ver con el amor de complacencia, en el que Dios, y yo defiendo esta tesis, que Dios ama a su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y ahí entra a hablar otro poco de paja que no tiene que ver nada con lo que estábamos hablando, porque por supuesto el amor de Dios, el amor que Dios tiene por toda la humanidad es desde antes de la fundación del mundo. Eso es una tontera lo que estás diciendo. Está haciendo una aclaración que no hace falta. Es completamente ridículo y estúpido. Bueno,
¿Qué aprendemos el día de hoy? ¿Qué podemos sacar de esto? Vamos a sacar este huevón de aquí. Ok, aquí estamos. El argumento nuestro fue el siguiente. Dios ama a todos los seres humanos. Dios lo amó desde antes de la fundación del mundo, por supuesto, porque Dios no puede empezar a amar en algún momento. Dios es amor. Así que la esencia de Dios toda es amor. Creemos que el sacrificio de Cristo, los beneficios del sacrificio de Cristo son retroactivos a las personas que creyeron en el Antiguo Testamento, lo cual demuestra que Dios amaba a todo el mundo antes de que Cristo llegara. De hecho, la Biblia dice que por ese amor se manifestó, el amor de Dios se manifestó en que Dios entregó a su Hijo. Esa es la manifestación del amor de Dios. Lo que Dios hizo para probar su amor fue enviar a su Hijo. Entonces, los beneficios de ese sacrificio son aplicables a todo el que creyó, porque por la fe ellos recibieron la aprobación, los antiguos. Ahora, ¿qué pasa entonces con los que no recibieron el regalo de Dios? Los que no creyeron en el Antiguo Testamento. Pues los que no creyeron en el Antiguo Testamento no tienen excusa. Nadie que murió tiene excusa, porque Dios con toda claridad le dejó manifestado su eterno poder y divinidad para que lo entendieran por medio de las cosas creadas. No tienen excusa. Así que el sacrificio de Cristo y los beneficios del sacrificio de Cristo no le pueden aplicar a esa gente. Sería algo estúpido pensar que ahora la gente se le tiene que ir a predicar al infierno o a donde sea que estén para que darle la oportunidad de recibir a Cristo. No, ya ellos recibieron la revelación que Dios le dio, la cual es suficiente como para dejarlos sin excusa. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, las personas que creyeron, las personas que tuvieron fe, fueron los que recibieron aprobación después, ya que Cristo está disponible para que usted crea en Él. Entonces todo el que cree en Él es salvo. En el Antiguo Testamento, todos los que rechazaron la revelación que Dios les otorgó, lo cual los deja sin excusas, pues se perdieron. Y todo el que cree en Cristo o el que no cree en Cristo, ya una vez Cristo es revelado, entonces se pierde porque no cree. Esto de verdad no entiendo cómo no entienden una cosa tan sencilla y tan fácil de comprender como esta. Ahora, ¿cómo manifiesta Dios su amor con los seres humanos desde el comienzo? ¿Sabe cómo lo muestra? Porque Dios, desde la creación del mundo, hizo visible, hizo con toda claridad, hizo que se entendieran con toda claridad su divinidad y su poder, su eterno poder y sus atributos. O sea, que Dios no se guardó su persona de la humanidad, sino que Él se manifestó y les dio todo lo que necesitaban para que no tuvieran excusa. Así que el que decidió no honrar a Dios no lo hizo por falta de revelación, lo hizo porque decidieron no hacerlo, ni le dieron gracias, sino que ellos mismos se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón se entenebreció. El hombre fue el que decidió su final, a rechazar la revelación que Dios le había dado. Que la Biblia dice que puso esa ley en ellos mismos. Ok, ahora quiero atender algo rapidito. El gran argumento de Winston Medina es el siguiente. Mire esto. Aquí hay dos carátulas de los videos que ha hecho Winston Medina. Ok, aquí hay uno de Daniel Hernández de 48 segundos que es que Daniel Hernández se equivocó y dijo que la serpiente estaba crucificada. Ok, eso fue un error, que eso le puede pasar a cualquiera. Y pues cuando yo estaba argumentando con él, dije que el mundo no era cada individuo. Yo no recuerdo haber dicho eso, pero pude haberlo dicho, que el mundo no era cada individuo, porque lo que estoy tratando de explicar es que, porque Winston quiere coger
la gente y dividirla en diferentes grupos. Hay los que murieron antes de que Cristo naciera. Hay los que nacieron. Y los que nacieron un martes por la noche. Y los que nacieron un miércoles por la noche. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de la humanidad entera. ¿Ok? Pero yo le voy a contar una historia. Una anécdota de mi papá. Mi papá, yo aprendí, ahora que yo estoy viejo ya y que ya mi papá no está conmigo, yo me doy cuenta cuántas cosas buenas me enseñó mi padre. Mi papá tenía un dicho, yo no sé si en otros lugares de Puerto Rico lo tienen o no, pero mi papá tenía un dicho que cada vez que tú lo corregías por una bobería, o sea, si por ejemplo mi papá decía estábamos bien, y tú le decías, no se dice estábamos, se dice estaba, no, si mi papá decía estábamos, hay como hay gente que dice así, estábamos ahí nomás, y tú le dices, no se dice estábamos, se dice estábamos. Él decía, estás como los cerdos que están recogiendo, te están comiendo todo lo que se cae. Porque usted sabe que la habilidad de los cerdos, la inhabilidad de los cerdos es comer comida alta. Los cerdos tienen que comer lo que se cae. Ellos comen la comida de los cerdos, hay que tirársela al suelo, porque usted nunca ve un cerdo trepar un palo comiéndose una naranja o comiéndose, no, los cerdos comen lo que está tirado en el piso, lo que se cae. Entonces yo detestaba, en mi casa hubo una vez, nosotros no éramos de tener muchos animales, pero teníamos una cerda que mi papá la compró una cerdita y la alimentaban para después comer en Navidad, sí. Entonces, pues la cerda, eso yo lo aprendí ahí en ese momento. Ahora yo entendí que era lo que mi papá decía cada vez que uno lo corregía por una bobada. Pues mi papá decía, está como los cerdos. Sí, es verdad, porque los cerdos solamente comen lo que se cae al piso. Si no está en el suelo, el cerdo no se lo puede comer. O sea, no puede elevarse el cerdo a comer algo que está más alto, porque el cerdo solamente puede comer lo que está en el suelo, lo que cae al suelo. Y ahora cuando yo veo esto, y hay un montón de videos más, son videos de 30 segundos que él toma a la gente cuando cometen un error, cuando si usted fuera a ver todos los escritos de él, que parecen horrores, aquellos no son errores, son horrores ortográficos los que comete este señor. Sin embargo, ¿sabes qué? No resaltarlo no vale la pena, porque lo importante es los sustantivos. Pero él se dedica a recoger, está como la cerda que teníamos en la casa de nosotros. Winston Medina es como la cerda que estaba en casa, que de la única manera que se alimentaba era comiéndose lo que estaba en el suelo. No puede, el cerdo no puede comer comida buena, porque el cerdo hay que darle la comida en el suelo. Y pues ahora se ha dedicado a tomar cada detallito que uno cometa un error para entonces comerse eso. Y no sé, será que se siente superior o no sé qué es. Pero nada, te pone, Winston, esa actitud te pone al mismo nivel que la cerda que nosotros criábamos en casa. Igualito, recogiendo y comiéndose todo lo que se cae. Nada. Si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, dale un dislike. O dime, ¿en qué estoy equivocado? ¿Será eso cierto de que Dios no se les reveló a aquella gente? ¿De que aquella gente pueden tener excusas porque no se les presentó a Cristo? ¿O será que simplemente el que desechó la luz que se le dio en su tiempo, esos son los que se pierden? Y es cierto lo que dice la Biblia, que no tienen excusa. Nada, ahí te la dejo para que la pienses.